Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo de las propiedades coligativas. Un ejemplo que combina el cálculo de varias propiedades coligativas y el cual se puede decir entonces que es un ejemplo de un nivel medio. Ya no es tan básico, pero tampoco es muy avanzado, pero sí es de un nivel medio para su resolución. Bueno, este ejemplo dice lo siguiente. A 29 grados centígrados la presión de vapor del agua es de 30 torr. Si a 900 gramos de agua se le agregan 2 moles de urea CO paréntesis NH2 2 soluto no disociable, calcular A. La presión de vapor de la solución, B. El porcentaje en peso de la solución, C. La temperatura de congelación de la solución, D. La presión osmótica, si la densidad de la solución es de 1,02 gramos sobre mililitro y E. El descenso en la presión de vapor. Este es un ejemplo que amerita un tiempo significativo para su resolución, por lo que vamos a procurar ser lo más breve posibles, teniendo presentes que se aconseja que estudien las lecciones previas sobre propiedades coligativas, donde de forma detallada ilustramos cómo se resuelve para el cálculo de cada una de ellas el proceso de resolución. Bueno, como siempre ilustramos quién es el soluto STO y quién es el solvente STE. El soluto es la urea de fórmula molecular CO paréntesis NH2 paréntesis 2 y el solvente el agua H2O. Tenemos varios datos dados en el enunciado, pero para efectos prácticos vamos a ir tomando los que necesitamos para resolver el problema. En la parte A nos preguntan por la presión de vapor de la solución, o sea por P sub SLN, que es entonces desconocida. Sabemos de las ecuaciones para las propiedades coligativas que el descenso en la presión de vapor se puede calcular con cualquiera de estas dos expresiones, siempre que se conozcan los datos respectivos. Miremos la primera. Delta de P, descenso en la presión de vapor, es igual a la fracción molar de soluto X sub STO por la presión de vapor del solvente puro, P sub STE super 0. Y la segunda nos dice que el descenso en la presión de vapor delta de P es igual a la presión de vapor del solvente puro, P sub STE super 0, menos la presión de vapor de la solución, P sub SLN, que es la variable que vamos a encontrar en la parte A. Estas dos expresiones son equivalentes. Luego podemos decir que la fracción molar de soluto por la presión de vapor del solvente puro es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Bueno, y de esa expresión vamos a despejar nuestra variable de interés, que es la presión de vapor de la solución, P sub SLN, con lo cual nos queda que la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la fracción molar de soluto por la presión de vapor del solvente puro. Y podemos sacar factor común, con lo cual obtenemos presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro por paréntesis 1 menos fracción molar del soluto, cierra paréntesis. Observemos que sacamos factor común presión de vapor del solvente puro. Bueno, ya para resolver esta ecuación necesitamos la presión de vapor del solvente puro, que está dada en el enunciado. Nos dicen que a 29 grados centígrados la presión de vapor del agua es de 30 torr. O sea, la presión de vapor del solvente puro a 29 grados centígrados es de 30 torr. Y vamos a pasar este valor a atmósferas, que son las unidades donde más se suele trabajar esos problemas de propiedades coligativas. Multiplicamos por una atmósfera que se relaciona con 760 torr. Este es el factor de conversión para pasar de torr a atmósferas de presión, y eso nos da el valor de 0,04 atmósferas. Y resumimos dicho valor en la parte superior, presión de vapor del solvente puro, porque todavía nos falta la fracción molar del soluto para hallar la presión de vapor de la solución de acuerdo a esta expresión obtenida. Y vamos a resumir en la parte superior también esta ecuación que deducimos para hallar la presión de vapor de la solución. Bueno, para hallar la fracción molar de soluto tenemos que esta es igual a las moles de soluto sobre las moles de solución, o lo que es lo mismo, las moles de soluto sobre la suma de las moles de soluto más las moles de solvente, porque como es una solución binaria,
donde tenemos solo dos componentes, la urea como soluto y el agua como solvente, entonces se divide las moles de soluto entre las moles totales o moles de solución. Conocemos las moles de urea, por tanto podemos decir que la fracción molar de soluto o fracción molar de urea X sub STO es igual a las moles de soluto, 2 moles de urea dada en el enunciado, sobre las moles totales o moles de solución, que sería 2 moles de soluto más las moles del solvente. Pero para hallar las moles de solvente, N sub STE, tenemos que efectuar un cálculo adicional, y es decir, que las moles de solvente son iguales a la masa en gramos de solvente sobre el peso molecular de solvente, que es el agua. Conocemos la masa de solvente, 900 gramos, según se da en el enunciado, 900 gramos de agua o de solvente, sobre el peso molecular del solvente, que lo vamos a hallar por aparte. Es lo mismo que decir peso molecular del agua, H2O, que es igual al peso atómico del hidrógeno, que es 1, por el número de hidrógenos, que son 2, más al peso atómico del oxígeno, que se puede aproximar a 16 por un oxígeno, y eso nos da 18 gramos sobre mol, o gramos sobre una mol, gramos de solvente sobre una mol de solvente. Y escribimos entonces dicho valor para hallar las moles de solvente, 18 gramos de solvente contenidos o relacionados con una mol de solvente. Cancelamos unidades de gramos, y por ley de extremos y medios que hemos ilustrado en otras lecciones sobre propiedades coligativas, estas unidades de moles de solvente van a quedar en el numerador. Efectuando esta operación, 900 dividido 18 nos da 50 moles de solvente, y este valor entonces lo ingresamos en la expresión para el cálculo de la fracción molar de soluto, 50 mol de solvente. Muy bien, efectuemos ahora la operación indicada. Decimos ahora que la fracción molar de soluto X sub STO es igual a 2, omitamos ya las unidades de moles porque se sobreentiende que son moles de soluto sobre moles de solución, sería entonces 2 dividido 2 más 50, que nos da 52, y la fracción molar se considera adimensional porque toma valores de 0 hasta 1, y efectuando esta operación tenemos que la fracción molar de soluto X sub STO es igual a 0,03846. Listo. Muy bien. Y este valor lo resumimos en la parte superior para el cálculo de la presión de vapor de la solución. Ahora solo tenemos que reemplazar. Ahora tenemos que la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro en atmósferas, 0,04, por 1 menos la fracción molar de soluto, 0,03846. Resolviendo esta operación obtenemos la presión de vapor de la solución como igual a 0,0384616. Miremos que es un valor muy cercano al obtenido en magnitud a la fracción molar de soluto, pero con respecto a la presión de vapor del solvente puro sí hay una significativa reducción, porque pasamos de 0,04 a 0,0384616. Y ya hemos resuelto entonces la parte A del presente ejemplo. Vamos a resumir este resultado en la parte superior. Bueno, ya tenemos la parte A. La presión de vapor de la solución es de 0,0384616 atmósferas. Vamos a la parte B, donde nos piden el porcentaje en peso de la solución. Porcentaje W a W. O sea, la concentración en porcentaje en peso. Miremos que este ejemplo entonces combina unidades de concentración con propiedades coligativas. El porcentaje en peso es una relación que combina la masa en gramos de soluto, W sub STO, sobre la masa en gramos de solución por 100%, siendo la masa en gramos de solución igual a la suma de la masa en gramos de soluto más la masa en gramos de
solvente. W sub STO más W sub STE. Conocemos la masa en gramos de solvente. Miremos que ya nos dan 900 gramos de agua. W sub STE. 900 gramos de agua son 900 gramos de solvente. Necesitamos la masa en gramos de soluto. W sub STO. ¿Qué conocemos del soluto? Las moles. La masa en gramos de soluto se puede calcular a partir de esta expresión como igual a las moles de soluto por el peso molecular de soluto. Ya conocemos las moles, que son 2, dadas en el enunciado. 2 moles de urea o 2 moles de soluto. ¿Qué nos falta? El peso molecular de soluto, que lo vamos a calcular a continuación. Peso molecular de soluto viene a ser igual. Analicemos la fórmula molecular de la urea, que es el soluto. En ella hay un átomo de carbono. El carbono tiene un peso atómico aproximado de 12 por un átomo de carbono más. El oxígeno, que es el siguiente elemento, tiene un peso atómico de 16 por 2. Corregimos, por 1. Hay un átomo de oxígeno. Ahora sumamos la contribución del nitrógeno. En el NH2 hay un nitrógeno, pero como tenemos un paréntesis, entonces multiplicamos el subíndice interior del nitrógeno, que es 1, por el exterior, que es 2. 1 por 2, 2. Ahora bien, tomamos el peso atómico del nitrógeno, que es 14, y lo multiplicamos por el subíndice interior, que es 1, por el exterior, que es 2, más el hidrógeno, que tiene un peso atómico de 1, por el subíndice interior, que es 2, por el exterior, que es 2. Finalmente da el valor de 60 gramos de urea o gramos de soluto contenidos en una mol de soluto. Y ese valor entonces lo reemplazamos ya en la expresión para hallar la masa de soluto. Multiplicamos las moles por 60 gramos de soluto contenidos en una mol de soluto. Vamos muy bien entonces. Cancelamos las unidades de moles de soluto en el numerador con las del denominador. Y vamos a obtener que la masa en gramos de soluto es igual a 2 por 60, que nos da 120 gramos de soluto. Ese es el valor de la masa en gramos de soluto W sub STO. Ya tenemos entonces masa en gramos de soluto, que es de 120 gramos. Bueno, y procedemos a reemplazar en la expresión para el cálculo del porcentaje en peso. Tenemos entonces que el porcentaje en peso, porcentaje W/W, es igual a la masa en gramos de soluto que acabamos de hallar como 120 gramos de soluto, sobre la masa de solución, que sería 900 más 120, lo que nos da entonces 1020 gramos de solución por 100%. Resolviendo estas operaciones indicadas, tenemos que el porcentaje en peso es igual a 120 dividido 1020 por 100%, y esto da 11,76 en unidades de porcentaje. Ya tenemos el porcentaje en peso. Muy bien. Y vamos a resumir dicho valor en la parte superior. Bueno, ya resumimos en la parte superior el valor del porcentaje en peso obtenido, que es de 11,76%. Vamos a la parte C, donde nos piden la temperatura de congelación de la solución. Y para ello tenemos estas dos ecuaciones que describen el cálculo del descenso en la temperatura de congelación o descenso crioscópico. El descenso crioscópico se puede calcular como igual a la diferencia entre la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución, que es nuestra variable de interés, o también como igual a la constante crioscópica molal por la molalidad. Vamos a combinar estas dos ecuaciones en una sola, con lo cual obtenemos que la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución es igual a K sub C por M. Despejamos de esta ecuación
nuestra variable de interés, que es la temperatura de congelación de la solución. La temperatura de congelación de la solución es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la constante crioscópica molar por la molalidad. Y vamos a resumir esta expresión en la parte superior para hacer los siguientes cálculos. De esta ecuación no conocemos ninguna de las variables requeridas para el cálculo de la temperatura de congelación de la solución, pero podemos hacer uso de una tabla de valores para hallar la temperatura de congelación del solvente puro y la constante crioscópica molar para el solvente, que es el agua. Tenemos entonces esta tabla de valores para la temperatura de congelación o de fusión normal para distintos solventes. Tenemos aquí el agua, que es el que nos interesa, y vamos a mirar para el agua su temperatura de fusión o congelación. T sub C del solvente puro, que es de 0,0 grados centígrados, y K sub C para el agua es de 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y nos llevamos estos valores a la expresión que estamos desarrollando para el cálculo de la temperatura de congelación de la solución. Tenemos entonces temperatura de congelación del solvente puro, que es 0,0 grados centígrados, menos K sub C, que es 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Y solo nos falta el cálculo de la molalidad. Molalidad, que es una unidad de concentración definida como las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente, o la masa de solvente en unidades de kilogramos. Para hallar la molalidad, observemos que tenemos las moles de soluto, 2 moles de urea, sobre los kilogramos de solvente. Resulta que tenemos 900 gramos de agua. 900 gramos por 1 kilogramo, que se relaciona con 1000 gramos, cancelando unidades de gramos en el numerador con las del denominador, nos da un valor de 0,9 kilogramos de solvente. Dividimos entonces 2 mol de soluto entre 0,9 kilogramos de solvente, lo cual nos da un valor de molalidad de igual a 2,22 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Para efectos prácticos, simplemente escribimos mol sobre kilogramo. Entonces multiplicamos la expresión anterior por 2,22 mol sobre kilogramo. Y miremos que se cancelan unidades de kilogramos en el numerador con kilogramos en el denominador, mol en el numerador con mol en el denominador. Y obtenemos que la temperatura de congelación de la solución es igual a 0,0 grados centígrados menos 1,86 por 2,22, que nos da 4,1292 en unidades de grados centígrados. Y resolviendo esta diferencia, obtenemos finalmente una temperatura de congelación de la solución de menos 4,1292 grados centígrados. A este valor se reduce la temperatura de congelación de la solución cuando se forma esta solución de 2 moles de urea en 900 gramos de agua. Y resumimos este valor obtenido en la parte superior, como lo hemos hecho con los otros. Muy bien, ya tenemos la temperatura de congelación de la solución como igual a menos 4,1292 grados centígrados. Ahora vamos a la parte D, donde nos piden la presión osmótica si la densidad de la solución es de 1,02 gramos sobre mililitro. La presión osmótica se representa por el símbolo pi y es igual a la molaridad o concentración molar por R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura en unidades de Kelvin o temperatura absoluta. No conocemos la molaridad, pero vamos a efectuar el siguiente cálculo para obtener dicho valor. Podemos partir del valor de la densidad. La densidad de la solución es de 1,02 gramos de soluto sobre mililitro de solución, o sobre 1 mililitro de solución. Así se debe interpretar la densidad de una solución: gramos de soluto sobre mililitro de solución. Ahí la densidad aparece como
otra especie de unidad de concentración. Muy bien, necesitamos la molaridad en unidades de mol, y aquí hago el análisis dimensional de mol de soluto sobre litro de solución. O sea que debemos pasar de esos gramos de soluto a moles de soluto. En la parte B calculamos el peso molecular del soluto, que era de 60 gramos de urea por cada mol de urea. Esa relación se puede invertir y escribir mejor una mol de urea, o en este caso una mol de soluto, sobre 60 gramos de urea, o 60 gramos de soluto. Con lo cual cancelamos gramos de soluto en el numerador con gramos de soluto en el denominador y nos queda en el numerador moles de soluto. Y ahora multiplicamos por 1000 mililitros de solución o de cualquier sustancia contenidos en 1 litro de solución o de cualquier otra sustancia. Siempre que se relacione la misma sustancia, esta relación es válida. En 1000 mililitros habrá 1 litro. Y cancelamos unidades de mililitros en el numerador con mililitros en el denominador. Miremos que ya nos quedan unidades de moles de soluto sobre litro de solución, que son las unidades que nos piden para la molaridad. Y resolvamos esta operación. Tenemos que la molaridad va a ser igual a 1,02 por 1 por 1000 dividido 1 por 60 por 1, lo que finalmente da 17 moles de soluto contenidas en 1 litro de solución. Entonces ya tenemos la molaridad como igual a 17 mol de soluto contenidas en 1 litro de solución. Listo. Ya tenemos una variable para hallar la presión osmótica. Bueno, R tiene un valor específico porque es la constante de los gases ideales. Se encuentra tabulado y es igual a 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Entonces ya tenemos R. Nos falta la temperatura. La temperatura está dada en grados centígrados, 29 grados centígrados. Y para pasar dicho valor a unidades de Kelvin, debemos sumar a 29 el valor de 273,15, tal como lo ilustramos en nuestras lecciones sobre conversión de unidades entre escalas de temperatura en forma específica de grados centígrados a Kelvin. Sumando estos valores obtenemos 302,15 Kelvin. Entonces ya tenemos la temperatura absoluta. Y procedemos a reemplazar en la ecuación. Con lo cual obtenemos que presión osmótica pi es igual a la concentración molar 17 mol de soluto sobre el litro de solución por R, que es 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, por la temperatura que es de 302,15 Kelvin. Cancelamos unidades de moles en el numerador con las del denominador, litros, y también cancelamos unidades de Kelvin. Nos quedan unidades de atmósferas, que son unidades de presión. Finalmente obtenemos que la presión osmótica pi es igual a 421,20 atmósferas. Y ese valor entonces lo vamos a resumir en la parte superior. Bueno, ya casi vamos a terminar este super ejercicio de propiedades coligativas. Por último, hallamos el descenso en la presión de vapor delta de P, que lo podemos hallar ahora fácilmente con la expresión matemática ilustrada al principio de este problema, como igual a la presión de vapor del solvente puro peso ST menos la presión de vapor de la solución calculada en el punto A. Entonces procedemos a reemplazar los valores y decimos que delta de P es igual a la presión de vapor del solvente puro, que habíamos calculado como igual a 0,04 atmósferas de presión, menos la presión de vapor de la solución, 0,0384616 atmósferas. Consideramos todos estos decimales porque aproximar dicho valor no nos sería significativo, que no estaríamos
entonces analizando cuál es el valor exacto en que cambia la presión de vapor de la solución respecto del solvente puro. Bueno, efectuando esta operación obtenemos que delta de P es igual a 0,0015384 atmósferas de presión. Y si se desea conocer este valor en unidades de torr, solo basta multiplicarlo por 760. En unidades de torr es igual a 1,169184 torr, que también se puede expresar como 1,169184 milímetros de mercurio. Ya hemos resuelto entonces este super ejercicio de propiedades coligativas, donde hallamos presión de vapor de solución, hallamos porcentaje en peso de la solución, temperatura de congelación de la solución, presión osmótica y descenso en la presión de vapor. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.